Bueno, pues, hermanos, otra vez, bienvenidos. Gracias por asistir hoy, aunque sea un hermoso día allá afuera, ¿verdad? Que como dijo el pastor, que nuestra carne quería que hiciéramos un cocao y estuviéramos allá afuera, pero estamos aquí alimentándonos de lo que en verdad tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Mi nombre es Elian, para los que no me conocen, ¿verdad? Bienvenidos otra vez, ¿verdad? Mi nombre es Elian y Andrés. Mucho gusto, bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a los nuevos, para los que no nos conocen, nosotros pertenecemos a la comunidad de Buena Tierra. Bienvenidos nuevamente y bienvenida nuevamente. Yo trabajo con Angie, no ha visto. Tenemos que estar nosotros más bien agradecidos con el Señor de poder estar aquí, no como nosotros dar las gracias por poder estar, sino darle la gracia al Señor que nos permitió estar aquí. Vamos a continuar con un estudio que se llama Los planes de Don Propósito, como lo pueden ver en pantalla. Y básicamente de lo que vamos a hablar es cómo vivir dentro del plan de Dios. Y esto lo traíamos a colación por un debate que hubo un martes, de que cómo se cumple el propósito, cuál es el propósito de un cristiano, cómo es el plan de Dios. Entonces trajimos este estudio dividido en 3 partes, que va a ser el plan, propósito y dones. Entonces vamos a continuar con lo que son los planes. Algo muy importante, y era que este estudio está dirigido para cristianos, es decir, no está dirigido para personas que no conocen de Dios o no creen en Dios, ¿verdad? Porque está enfocado en cómo vivir dentro de la palabra del Señor. Entonces, si hoy tú estás aquí y tú crees que hay un Dios que envió a su Hijo unigénito, que murió por ti, que resucitó y que va a haber una segunda venida, este estudio es para ti, ¿verdad? Entonces teníamos un contraste de 2 personajes, que era Sansón y Samuel, 2 personas nazareos escogidos desde antes de nacer para vivir y tener un propósito dentro de la comunidad de Dios, dentro del pueblo de Dios. Uno era liberar al pueblo de los filisteos, y Samuel también guiar al pueblo de Israel cuando en esa época era un profeta, fue escogido, y no había reyes en ese tiempo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Sansón se desvió de su propósito a raíz de su propia concupiscencia, de que era hermoso, de que fue escogido por Dios, tenía la gracia del Señor, era fuerte, y vivía en fornicación, en adulterio, escogía mujeres filisteas, que fue llamado para no tomar esas mujeres, y a raíz de eso su propósito se quebrantó, se arrepintió, fue salvo sí, pero cumplió su propósito no como Dios lo tenía, ¿verdad? Por el otro lado teníamos a Samuel, que vivió toda su vida conforme al plan de Dios y murió de viejo, conoció su propósito y murió en su pueblo, y todo Israel lo lloró. Cuando en el versículo no dice cómo muere, ¿verdad? Pero resalta de que todo Israel lo lloró, es decir, que era alguien que era muy amado por el pueblo de Israel, gracias a que vivió toda la vida para Dios. Y terminamos ese día con un versículo que es Efesios 1, Efesios 1:4, y porque decíamos, cómo ellos fueron escogidos por Dios, pero ¿cómo sé yo que yo soy un escogido por Dios? ¿Cómo sé que yo estoy en el plan de Dios? Entonces, leíamos en el versículo Efesios 1:4, que decía, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, ¿verdad? Entonces, aquí podemos constatar bíblicamente que todos somos escogidos ¿desde dónde? Desde antes de la fecundación, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este plan sí te aplica a ti, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Elian va a dar su resumen, donde vemos cómo siempre Dios desde un principio tuvo un plan para su pueblo. Perfecto, ese fue un resumen, hermano. Antes de empezar ya a lo que vamos a hablar, oremos un momentico, démosle las gracias a Dios, así podemos avanzar. Ok, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por otra oportunidad que nos das de asistir aquí, Señor, de aprender tu palabra. Guíanos, Señor, a mí y a Andrés hoy, para que llevemos el mensaje que tú quieras que demos, Señor. Que este mensaje que demos hoy le llegue a la persona que tú quieras que le llegue, Señor. Gracias por un día tan hermoso, Señor, que
pudimos obedecer a nuestra carne, pero hoy estamos aquí. Bendícenos y guíanos y protégenos en todo momento. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Perfecto. Cuando yo empecé, dijimos que íbamos a hablar de los planes. Un resumen, un plan te lleva a un propósito, ¿verdad? Tú creas un plan para llegar a un propósito. Entonces, ¿cuál es ese plan que Dios tenía aquí para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver 3 ejemplos, como lo dije la semana pasada. Vimos el plan de Adán y Eva, vimos el plan de su pueblo y por lo último vamos a ver el plan de nosotros. Vamos un poquito rápido porque estamos también un poquito de minutos, entonces para resumir, ¿verdad? Vemos que Dios crea el mundo para los hombres, ¿verdad? Para nosotros. Creó para que disfrutemos todo, creó al hombre, a Adán, ¿verdad? Pero le dijo algo, no comas de una cosa, ¿verdad? Que es el árbol de la ciencia y de la conciencia, del bien y del mal, ¿verdad? Vemos eso ahí. Después crea a la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer pecó, ¿verdad? Y trajo al hombre, y por eso el plan de Dios, cuando leímos, se vio que ya no fue el plan. El plan que Dios creó para Adán y Eva era un plan de bienestar y paz. Vemos, ¿verdad? Que si ellos seguían en ese plan, iban a tener paz, iban a tener un bienestar, iban a poder disfrutar de todo lo que Dios creó para nosotros. Pero por su desobediencia y por su pecado, entonces ¿qué pasó? Dios lo sacó del Edén y les dijo, ahora vas a sufrir. A la mujer la hizo sufrir cuando tiene que tener hijos, ¿verdad? Con su parto, perdón. También al hombre que le dijo, vas a tener que trabajar para coger tu comida, para todo, ¿verdad? Y ahí vemos cómo ahora el hombre tiene que sufrir un poquito más. El segundo plan que vemos fue el plan de su pueblo. Ya es donde no hablé tan mucho en eso, pero vamos a hablar entonces aquí rapidito del plan de Israel, ¿verdad? Vemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Éxodo 19, 3 al 7, que Dios llama al pueblo de Israel su tesoro, ¿verdad? Y Dios escoge a una persona para sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. ¿Cuántos años tenía, hermano, con Israel de esclavos? Aproximadamente 430 años tenía Israel de esclavos en ese tiempo. ¿Okay? Moisés obedece. Moisés le dice, ok, Señor, voy a sacar al pueblo ahora. Lo saca y vemos que, por ejemplo, como les digo, en Éxodo 19, del 3 al 7, llevan ya como 3 meses después de que Moisés lo sacó de Egipto. Y ahí es cuando Dios les dice, como venimos, por mis palabras de antes, que fuiste mi pueblo, tú eres mi pueblo de tesoro, mi pueblo especial, y los escoge como su pueblo, ¿verdad? Lo que acabé de hablar. Pero también Dios les da algo, le da los 10 mandamientos, ¿verdad? Okay. ¿Ustedes qué creen para qué fueron los 10 mandamientos que Dios les dio a su pueblo? Para que lo obedezcan, ¿verdad? Vemos que Israel, cuando sale de Egipto, venían con tradiciones que iban contra lo que ya Dios tenía hecho, ¿verdad? Tenían tradiciones, seguían a dioses diferentes, cosas que a Dios no le agradaba. Y por eso Dios le dio los 10 mandamientos, pero Él también le dio esos 10 mandamientos, ¿para qué? Para que se mantengan en el plan que ya Dios había hecho para ellos, ¿verdad? ¿Y cuál era el plan? El plan era llegar a la tierra prometida, un plan que se tardaba aproximadamente 11 días de salir desde Egipto hacia Canaán, que era la tierra, por ahí 11 días si lo vemos, pero ¿cuánto se tardaron para llegar a eso? 40 años, ¿verdad? ¿Por qué? Por su desobediencia, por su idolatría, por todas esas cosas. Y vemos que, ¿verdad? En ese trayecto de los 11 días, pongámosles que iban pasando, el pueblo siguió pecando, y en Números 14 al 11 vemos que Dios castiga a Israel. Se los voy a leer aquí rapidito para que lo puedan anotar, pero yo se los leo.
en Números 14:11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? So, vemos aquí como Dios tiene un plan, ¿verdad?, de bienestar y paz para el pueblo de ellos, pero aún así nosotros decidimos como que, ay, Dios, no, ¿sí me entiendes? Como que, ay, no, voy a hacer otra cosa. Y vemos como también Dios es un Dios de ira, ¿verdad? No solamente Dios es un Dios de amor, no solamente Dios es un Dios que todo lo puede hacer, porque sí, Él puede hacer todo, pero aquí también podemos ver que por nuestra desobediencia y por lo que no hagamos, Dios también va a traer algo a nuestro vivir o a futuro o en ese mismo momento, ¿verdad? Y vemos que por cada día que el pueblo pecó, por cada día que lo desobedeció, que fueron 40, le dio un año por cada, que fueron los 40 años. Y ok, y ahora viene el plan que Dios nos trajo a todos. Así como lo dijo el pastor, que, ¿verdad?, esa gracia que Dios nos da a todos, ¿verdad? Esa gracia que es por Él para nosotros. Vamos a ver esa gracia de Él ahora en ese plan que Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Y ese plan, ¿qué es? Un plan de bienestar y paz, y es un plan de que es para todos, para nuestra salvación, ¿verdad? Y ahora Andrés le va a decir otro punto. Ok, llevándolo bíblicamente, dando el apoyo bíblico a lo que dice Liam, y es que Dios tiene planes de bienestar para ti, para mí, para todos los que creen en Él, y que no es solo como que hay un infierno porque sí y hay un paraíso porque sí, ¿verdad? Entonces encontramos en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, ¿verdad? Entonces vemos como siempre Dios ha tenido a lo largo del tiempo un plan siempre de ¿qué? De paz. Cuando Elian mencionaba el Edén, Dios organiza el mundo, ¿verdad? Organiza el mundo y de la tierra escoge una porción, la pone divina, la llama Edén y ahí pone al hombre, ¿verdad? Entonces vemos como sí tuvo un plan de bienestar y paz. Luego a su pueblo Israel lo saca del cautiverio, lo saca de la esclavitud y lo lleva a donde, a una tierra prometida donde ¿qué? Donde corre, ¿verdad? Donde hay siempre todo, corre miel, ríos de miel, ¿verdad? Siempre Dios tiene un plan de bienestar y Dios los lleva ahí. Y entonces vemos como Adán y Eva, por su pecado, que ese fruto como tal no era como, no pueden comer de ahí, no, Dios estaba midiendo la obediencia y eso es lo que Dios mide a diario en ti, ¿verdad? Dios mide la obediencia. ¿Por qué Israel pecó y por qué tardó 40 años cuando el tiempo era más corto? Por su desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos ver a lo largo del tiempo cómo su pueblo, nosotros, nos alejamos de nuestro propósito por el pecado, ¿verdad? Entonces, podemos ver también hoy cómo podemos vivir dentro de ese plan, cómo cuidarnos para caminar bien dentro de ese plan, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestra alma y cómo cuidar nuestro espíritu dentro de ese plan, ¿verdad? Porque bien dice Jehová en la Biblia, si la mano te es ocasión de pecar, córtala, ¿verdad? Porque es mejor. Entonces, ¿queremos llegar así? ¿Y queremos llegar al cielo sin las extremidades? ¿Queremos llegar al cielo con el alma rota? ¿O queremos coronas de vida? Entonces vamos a empezar a lo que es lo de hoy, ¿verdad? Y Elian va a seguir entonces explicando cómo cuidar el cuerpo. Ok, so, como dijimos, vamos a ver ahora cómo tenemos que cuidar nuestro plan, ¿verdad? Para poder llegar a ese propósito que Dios quiere que lleguemos y a ese propósito que Él tiene para nosotros. Y empezamos con el cuerpo, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en Romanos 12, 1 al 3, si podemos ir ahí, Romanos 12, del 1 al 3. Mientras lo van buscando, voy a ejemplificar cómo es nuestro cuerpo y cómo es nuestra alma y nuestro espíritu. Todos conocen lo que es un huevo de gallina, ¿verdad? Tiene una cáscara, tiene una clara y tiene una yema, ¿verdad? Si se craquea la cáscara, el huevo tiene salvación,
¿verdad? ¿Quién ha abierto un huevo y a veces la clara tiene una parte negra? Tú separas eso y el huevo sigue sirviendo. Pero si la yema se daña, todo el huevo no sirve. Entonces, si no cuidamos nuestro cuerpo, no, lo podemos sanar, ¿verdad? Si cuidamos nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que Dios nos da eso a través de su Espíritu Santo, dominio propio, ¿verdad? Aún estamos salvos, podemos verlo ahí, ¿verdad? Pero si nuestro espíritu se daña, entonces no tendremos la salvación. Entonces por eso vamos a explicar cómo cuidar la cáscara, nuestro cuerpo, cómo cuidar el alma, ¿verdad? Nuestras emociones, y cómo cuidar por último el espíritu, lo más importante. ¿Okay? Perfecto. Estamos ahí, Romanos 12:1. Okay. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empieza. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí vemos cómo está describiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahí vemos que ese es su plan, que es perfecto. Vemos que, hermanos, aquí nos pone que no nos confirmemos sobre este mundo, ¿verdad? Aquí nos dice que también nuestro cuerpo es como un templo para Dios. Muchas personas se pueden preguntar, me hago un tatuaje, puedo comerme esto. Sí, puedes hacerlo, te puedes comer algo, pero sería agradable para Dios, ¿verdad? Sería eso, si sabes que tienes un problema de diabetes, si tienes un problema médico que te pueda traer algo a ti, ¿verdad? Entonces te vas a tener que cuidar, tienes que cuidar tu cuerpo para que puedas llegar a ese plan. Porque si te apartas de ese plan, por ejemplo, comiendo cosas que no deberías estar comiéndote, llevando a tu cuerpo a partes donde no tienes que ir, ¿verdad? Entonces eso te va a alejar de ese plan, ¿verdad? Entonces, ¿en qué llevo esto? Cambiemos nuestras formas, hermanos. Cambiemos cómo, por ejemplo, tenemos que comer, cómo debemos demostrar a las personas que es el testimonio de nosotros, ¿verdad? Ese testimonio que si llegamos a Cristo, llegamos y Él nos cambia. Y ese cambio tiene que ser, ¿para qué? Para poder convivir en el plan que Él tiene, para poder llegar a ese propósito que Él ya tiene y que nosotros también debemos de llevar. Porque así como Él ya tiene su propósito y su plan para nosotros, nosotros también tenemos un propósito. ¿Y qué es ser? Llevar su palabra, ¿verdad? A las personas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana de propósito, cuando vengan, ¿verdad? Eso lo esperamos. Ok, hermanos. Nuestra alma. Cuando hablamos de nuestra alma, hablamos de nuestras emociones, ¿verdad? Algunos pueden sufrir de ansiedad, algunos pueden sufrir de miedo, algunos preocupación, algunos de ira, enojo, otros amargura, ¿verdad? Pero, ¿qué consecuencias nos trae esas emociones, ustedes creen? O sea, pueden traernos consecuencias buenas o consecuencias malas. De pronto algunas veces nos pueden traer las dos cosas, ¿verdad? Puede ser buena en el momento y de pronto down the line, si me entiende, es una consecuencia mala al futuro, ¿verdad? Trae las dos cosas. En Proverbios 14:29, si queremos llegar, ¿recuerda la música por ahí? En Proverbios 14:29, si vamos ahí, me dicen cuando ya estén ahí. Proverbios 14:29. ¿Quién me lo lee cuando estén ahí?
¿verdad? Ahí estamos viendo cómo Dios nos dice que el que tarda en irarse, el que es calmado, ¿verdad? El que confía en Él, el que lleva su temperamento en línea, ¿verdad? Lleva fruto, ¿verdad? No tiene necesidad de nada. Vive en una paz, ¿verdad? Que es ese plan que Dios tiene ahora, ese plan de paz y bienestar. No sé si se han dado cuenta, bueno, a mí cuando yo ahora que estoy en los caminos de Dios, ¿verdad? Ya la semana pasada di mi testimonio, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Vemos cómo Dios me ha dado esa paz. Antes yo, como dije, vivía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero a veces miraba rápido, a veces haría esto, pero aquí me manda que tenemos que llevarlo a la suave su pitillo, como decimos los colombianos, ¿verdad? Suave. Hermano, no dejemos que nuestras emociones nos lleve a pecar, porque muchas veces eso es lo que pasa. Las emociones, las iras, de pronto la depresión o lo que sea nos lleva a hacer decisiones que nos aleja del plan de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de guardar nuestro cuerpo para que podamos ser salvos a lo último, ¿verdad? De guardar nuestra alma para ser salvo a lo último, ¿verdad? Para tener esa gracia que Dios nos está dando para ser salvo, ¿verdad? Ok, y en bueno, el Espíritu lo va a explicar ahora. Vamos ahora al Espíritu, entonces, repasando un poquito cómo el cuerpo y alguien que no cuida su templo puede alejarse del plan de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios pasa de la siguiente manera, Dios conoce la tentación, ninguna tentación es puesta por Dios, ¿verdad? Pero Dios te pone la salida. Entonces, vemos cómo nuestra manera de vivir inadecuada acarrea enfermedades a futuro. El que es alcohólico o toma mucho alcohol puede acarrear una cirrosis, ¿verdad? Entonces, Dios puede tener un plan como lo tuvo para Samuel o como lo tuvo para Sansón, pero si tú no cuidas tu cuerpo el día de hoy de manera como Él lo dijo, presentándolo como un sacrificio vivo, es decir, que tu cuerpo sea un templo santo, una enfermedad acarreada por ti te puede causar. Ese día alguien decía, es que Dios no da una carga que tú no puedas llevar, pero es que esa carga te la estás poniendo tú por no cuidar el templo, ¿verdad? Y en ese pasaje no está hablando de cargas como cargas espirituales, sino es una amonestación que está haciendo el pasaje, o sea, que estaba fuera del contexto ese día del debate. Cuidar el templo, cuidar el cuerpo, eso implica comer sano, es decir, no tenemos que ser como una dieta fitness, pero si ya tú sabes que no estás comiendo bien, vas a acarrear problemas de colesterol, ¿verdad? Hígado graso, cosas así. ¿Eso te lo dio el Señor? No, ¿verdad? Eso lo acarreaste tú por no comer bien, porque Dios tiene nutricionistas y tiene una manera de vivir, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar, tanto como Alian también mencionó lo de los tatuajes, nada en la Biblia como tal no lo prohíbe, en el Nuevo Testamento ni lo menciona, ¿verdad? Pero ¿en qué glorifica eso a Dios? La idea es que estamos aquí para glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, si me hago un versículo bíblico, ¿eso glorifica a Dios? No, ¿verdad? Porque Él ya lo dejó aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar qué hacemos y con la intención que lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué ponemos en nuestro cuerpo? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto le agradaría a Dios? ¿Jesús lo haría? ¿Verdad? En cuanto al alma, podemos ver cómo una sola decisión te puede mandar a la cárcel. Alguien que se ira rápidamente, jala un gatillo, alguien que se ira rápidamente, gira una curva sin darse cuenta que viene del otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿crees que Dios tiene eso en tu plan, que es un plan de paz? No, no lo tiene. ¿Qué pasa? Dios es un Dios soberano y este era uno de los puntos, ¿verdad? Que Dios todo lo sabe. Dios sabe que tú vas a tener una tentación hoy. Dios no espera que tú peques hoy. Dios no tiene una libreta diciendo, Sara hoy va a pecar a las 3 de la tarde. No, sabe que va a tener una tentación y Él en su infinita gracia espera que tú tomes la decisión correcta basado en su palabra. Él hizo un plan y trazó un propósito para Sansón, ¿verdad? Y le dijo cómo tenía que vivir. No cortes el cabello, no escojas mujeres filisteas. Hizo las dos cosas y destruyó su plan. Dios también tiene un plan para ti. Dios te está diciendo hoy, cambia, arrepiéntete,
No solo en tu mente, sino en toda tu manera de vivir. Vamos al espíritu. ¿Cómo alimentar el espíritu? ¿Verdad? ¿Cómo cuidar el espíritu? Si cuidamos el templo de Dios, que es el cuerpo, ¿cómo cuidamos el espíritu? Con ayuno. Vamos a Mateo 4:4. Mientras lo buscan o lo apuntan, se lo voy a leer por el tiempo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿cómo alimentamos el espíritu? ¿A través de qué? De su palabra. O sea que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No solo de la comida, sino que se tiene que alimentar el espíritu. Y ahí saltamos al ayuno, que lo vimos hace poco, Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros, ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunemos, ¿qué dice? Hagámoslo en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, esto es una manera, si no vivimos solo del pan, una manera de alimentar el espíritu es el ayuno, ¿verdad? A través de él. ¿Y cómo lo debemos hacer? De manera secreta, no con cara de ay, ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás así como desencajado? Ah, estoy ayunando. No, Dios te dice, al contrario, ese día vístete bien, ese día lávate el rostro. Vamos al segundo, cómo alimentar el espíritu, y es la oración. Mismo Mateo, pero 6 del 7 al 8. También lo vimos hace poco en el Sermón del Monte, ¿verdad? Dice Jesús, y la oración lleva por título, y dice, y orando no seis vanas repeticiones, ¿verdad? No seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad de vosotros antes que las pedís, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta, ¿qué es la oración? Si Dios sabe qué necesitamos, ¿por qué oramos? ¿Para qué? ¿Verdad? Si es una comunicación y yo tengo que escucharlo, entonces no es un monólogo. Oramos para conocer su voluntad, para conocerlo a Él. Y eso es una manera de alimentar nuestro espíritu, porque tú no tienes un teléfono hoy para poder llamar a tu Padre Celestial. El único medio de comunicación que Él nos dejó fue la oración, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de alimentar el espíritu, orando. Vamos ahora a Mateo 7, del 7 al 8. También hablamos de pedid y os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces estamos viendo cómo Dios nos da herramientas para vivir dentro de su plan, ¿verdad? Dios te dio el ayuno para que alimentes el espíritu. Dios te dio la oración para que alimentes el espíritu. Y más allá de eso, Dios en todo momento trazó un plan que es de bienestar. Él ya te dejó el Apocalipsis escrito. Él te está dando una manera de cómo tienes que vivir hoy. Vamos a ir ahora a Primera de Tesalonicenses 5:19. Quien lo tenga primero, le gane. Ok, vamos a empezarlo. El versículo clave es 19, pero lo voy a leer del 15 al 24. ¿Cuál es el versículo otra vez? Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 24. Dice, mirad, lo voy leyendo por el tiempo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Ese es el versículo uno de los versículos más pequeños de la Biblia, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No
apaguéis el espíritu, ¿verdad? Entonces, hay una manera de apagar el cuerpo: vive mal, come mal, bebe mal, vas a apagar el cuerpo. Toma malas decisiones, no tengas templanza, no tengas dominio propio, y puedes tomar una mala decisión que pueda acabar tu hogar, puede acabar la vida de otra persona, puede acabar tu trabajo, ¿verdad? Por una mala decisión. Y ahora, ¿cómo apagas el espíritu? No orando, ¿verdad? Dice, orad sin cesar, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. ¿Dónde están las profecías? Lectura, ¿verdad? Eso es otra manera de conocer y alimentar el espíritu. Examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, lo que decía Elián, que Dios es un Dios de paz, que tiene planes de paz para ti, os santifique por completo. Oído a esto: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Tienes que cuidar los tres? ¿Será que alguien que come mal, Dios lo ve bien? ¿Será que alguien que no se cuida, Dios lo ve bien? Dios te está diciendo que tienes que santificar alma, espíritu, de adentro hacia afuera lo dice, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensiblemente, es decir, que nadie tenga nada que decirte acerca de tus decisiones, porque estás tomando decisiones santificadas por el mismo Dios, ¿verdad? Hay un video que no lo alcancé a encontrar, pero está en TikTok, que es un señor obeso en una reunión igual como hacen como los alcohólicos anónimos, que se reúnen para compartir su experiencia y darse apoyo entre sí, y él es un señor obeso y le pregunta, ok, ¿cuál es su edad y cuál es su profesión? Y le dice, yo soy pastor. Y el tipo se ríe y le dice, ¿y tú no sabes que tienes que cuidar tu cuerpo? Una persona no cristiana diciéndole a un pastor que tiene que cuidar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo está reprendiendo, y Dios te dice que seas irreprensible, ¿verdad? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Está claro? Dios tiene para la venida de nuestro Señor. ¿Dónde está la venida de nuestro Señor? Está escrita aquí, ¿verdad? Nadie la sabe, pero te dice, vive dentro de mi plan. ¿Y qué tienes que cuidar? Irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo. O si no, va a pasar lo mismo que pasó Sansón y muchos escogidos, Jonás, que literalmente fue escogido para llevar un mensaje, y su ímpetu y su falta de templanza y de querer hacer lo que él quería, ¿qué pasó? Tuvo una consecuencia, completó su plan porque se arrepintió y lo entendió, y Dios ya tenía un plan y un propósito, pero no era de la manera que Dios lo tenía, ¿verdad? Entonces vemos cómo el propósito sí se cumple, pero hay que respetar el plan de Dios, ¿verdad? Porque si por una decisión, mala administración de tu cuerpo, el día de hoy te toca partir, vas a ser salvo porque eres cristiano, porque le creíste a su palabra. Y lo mismo que le pasó a Moisés. La persona que puso Dios para guiar a su pueblo, él estaba desesperado por ver la tierra prometida. Él decía, pero esta gente me está trazando mi plan, ¿verdad? Él vivía como, Dios, otra vez esto y ahora otro año más, ¿verdad? Él vivía en esa rabia, y por no controlar esa rabia, ¿qué hizo Dios? Hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, si yo dejo que esta persona, que es la que está llevando mi pueblo, se me revela o actúa así, todos van a seguir ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿fue salvo? Sí. ¿Dios por misericordia le mostró la tierra prometida? Sí. Pero ese no era el plan de Dios cuando salieron de Egipto. Entonces tenemos que ver cómo nuestras decisiones afectan nuestro propósito. Elián me decía, pero es que nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito. José tampoco sabía cuál era su propósito, hasta que llegó a viejo, vivió toda su vida dentro del plan de Dios, como debió ser, siempre agradecido, viviendo y respetando todas las cosas de Dios, independientemente de las situaciones ajenas, y conoció el propósito, ¿cuándo? Cuando ya era viejo. Ok, este era mi propósito, salvarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, siervo útil y fiel, ¿quieren escuchar esa frase? Vive dentro del plan de Dios. Vamos a ir a los jóvenes, hay jóvenes aquí, ¿verdad?
¿Cuál es la misión de los jóvenes? ¿Cuál es la cita bíblica de la misión de los jóvenes? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Esa es nuestra misión en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sea por palabra o carta nuestra, retener la doctrina. ¿Qué nos está diciendo Dios? Es la segunda carta que le manda Pablo a los tesalonicenses y está ahí cerca, ¿verdad? ¿Qué le dice? Retener la doctrina, sea por carta o por palabra, sea por una prédica o sea por palabra, sea que lo leas o alguien te lo predique, ¿verdad? ¿Por qué por palabra? Porque en ese tiempo se usaba mucho ¿qué? Historias de generación en generación. Entonces, sea por cual sea el motivo que hoy te llevó el Evangelio, cuida tu cuerpo, cuida tu alma y cuida tu espíritu. ¿Verdad? Como estábamos hablando, si sabemos que somos propensos a una enfermedad, a algo, hermanos, cuidémonos, cuidemos nuestro cuerpo para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Si sabemos que hoy te levantaste y te sientes un poquito down y, ay Dios, es que no sientes esa conexión contigo. ¿Qué nos manda alimentar a ese espíritu? Leamos, ¿verdad? Leamos, oremos, tengamos esa conexión, ¿verdad? Hoy me levanté enojado. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que Dios nos manda a calmarnos, ¿verdad? Nos manda a que estemos bien con Él. Tenemos que cuidar, como dijo Andrés, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿verdad? Y para resumir todo, ¿verdad? Vemos cómo Adán y Eva, ya Dios tenía su plan, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Desobedecieron, pecaron y por eso se fueron. Sí, fueron salvos, ¿verdad? Y siguieron, pero ahora tuvieron que sufrir para poder vivir aquí, ¿verdad? Vimos que Dios ya tenía el plan de su pueblo, ¿verdad? Que les tardaba menos tiempo. Pero ¿qué pasó? Por la desobediencia y por el pecado que tenían, ¿verdad? Se salieron de ese plan que Dios ya tenía y por eso se tardaron 40 años. Y hermanos, ¿ya qué estamos aprendiendo hoy? ¿Qué nos lleva? Ya Dios tiene el plan para cada uno de nosotros. Ya Dios envió a su Hijo, si creemos en Él, si ponemos nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Si nos congregamos, si estamos aquí juntos y aprendemos de Él y hacemos todo como Él quiera, ¿qué nos promete Él? Vida eterna, como habló el pastor, vida eterna, ¿verdad? Paz, bienestar en nuestras vidas, ¿verdad? Nos dice que también vamos a poder reconocernos unos a nosotros. ¿A qué nos lleva eso? Inviten a sus familias a que vengan acá, ¿verdad? Cuando uno ya conoce a Dios y sabe el gozo que Él nos trae, ¿verdad? Inviten a su familia. Si ya tú lo conoces, lleva tu testimonio y llévalo para que tu familia lleguen aquí y empiecen a ver ese gozo. ¿Para qué? Para que cuando estén allá arriba tú puedas decir, yo te reconozco, yo sé que estabas conmigo en la tierra, pero ¿cuál es el propósito ahora cuando estemos allá arriba? Glorificar a Dios y darle todo a Él, toda la honra a Él, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad, hermanos? Como lo dijo a Él hace poquito, en una prédica que Él dijo, hoy estás aquí sentado y esta palabra para ti es los que están aquí sentados, ¿verdad? Yo no sé qué motivo te trajo Dios aquí hoy. Estás mal en tu matrimonio, ¿verdad? Si tienes un problema de salud, ¿verdad? Si tienes una emoción que te esté llevando a pecar, que te esté llevando a hacer algo. Pero, hermanos, tengan en mente que el plan de Dios ya está hecho para nosotros. Ese plan de bienestar, ese plan de paz, ese plan que Él tiene bonito allá arriba para nosotros, ¿verdad? Ya está hecho. No seamos como Adán y Eva, ¿verdad? No seamos como su pueblo. Por eso Él le dio la misericordia a todos nosotros, ¿verdad? Para poder ser salvos en Él, creer en Él, ¿verdad? Hermanos, creamos en Él, creamos en ese plan que Él ya tiene ya para nosotros, ¿verdad? Ya ese plan está hecho. Y lo más importante, cambiemos. Cuando llegamos a Dios, Él quiere que nosotros cambiemos por Él.
cambia tu testimonio, cambia tu forma de ser, tus emociones, cambia tu cuerpo para que sea mejor, para que puedas llevar ese ejemplo a otras personas, ¿verdad? Como terminamos, ¿verdad? Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero, ¿qué es lo más importante, hermanos? ¿Verdad? Lo más importante es que amemos a Dios en sobre todo, ¿verdad? Amémoslo a Él y Él nos guiará en todo. ¿Por qué? Porque ya tiene un plan para todos nosotros y tiene un propósito para todos nosotros. Entonces, si lo amamos a Él y lo seguimos a Él como Él quiere, toda nuestra vida va a empezar a llegar a una cosa y va a ser para Él. ¿Ok?